Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que sigan teniendo un excelente día. Vamos a continuar con la materia de circuitos eléctricos y para eso vamos a recordar a un viejo amigo, al viejo Ohm. Esta ley que ya vimos en la clase anterior, pero que tenemos que recordar para que no podamos tener fallas en los circuitos eléctricos. Vamos a ver circuitos eléctricos de corriente continua y de corriente alterna. Para que pues nos vayamos adentrando, tenemos que reconocer esta ley y volver a estudiarla. Por si se les quedó alguna pregunta, algún comentario, pues aquí esperemos que se les resuelva. Entonces, dicho lo cual, la resistencia R, como se está viendo ahí, se define como la oposición a que fluya la carga eléctrica. Aunque la mayoría de los metales son buenos conductores de la electricidad, todos ofrecen cierta oposición a que el flujo de la carga eléctrica pase a través de ellos. Es decir, la ley de Ohm va totalmente ligada a la resistencia eléctrica que tienen los materiales. Esta resistencia eléctrica es fija para un gran número de materiales específicos, de tamaño, forma y temperatura conocidos. Es indispensable que la fuerza electromotriz aplicada y la corriente que pasa a través de ellos, es independiente de esta fuerza electromotriz, ¿ok? Y de la corriente. Ahorita ustedes están viendo en esta parte de la diapositiva una lista de símbolos convencionales que se usan en diagramas de circuitos eléctricos, ¿vale? Nuevamente hay otra lista de circuitos que, como podemos ver aquí del libro del que me estoy basando, es Física, Conceptos y Aplicaciones. Es una sexta edición de la editorial McGraw-Hill. Me gustaría compartírselos, pero lo tengo en físico. Ahorita que pase la idea de la vista del pizarrón, van a ver el tamaño del libro, para que vean, ¿no? Cómo de qué tamaño es este librote del cual nos estamos viendo, del cual voy a sacar los ejercicios. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a continuación. Bueno, la ley de Ohm me indica, vamos a recordar algo que nosotros ya vimos, ¿no? La ley de Ohm es un enunciado que promulgó George Simon Ohm en 1826, y él descubrió que para un resistor dado a una temperatura particular, la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado, ¿vale? Así como la rapidez del flujo de agua entre dos puntos depende de la diferencia de altura que hay entre ambos. La rapidez de flujo de la carga eléctrica entre dos puntos depende de la diferencia del potencial que existe entre ellos, y esta proporcionalidad también se conoce en general como la ley de Ohm, que todo lo que les acabo de decir lo ejemplificamos en este enunciado. La corriente que circula por un conductor dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus puntos extremos, ¿vale? Esta es la ley de Ohm. Quiero que la aprendan, que la sigan escribiendo y que no se les olvide nunca, porque esta es la base de muchos de los circuitos eléctricos que vamos a ver a continuación, ¿sale? Por lo tanto, la corriente I, ¿sale?, que se observa con un voltaje V, es un indicio de la resistencia. Matemáticamente, la resistencia de un conductor dado se puede calcular a partir de las fórmulas que estamos viendo aquí. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Resistencia que se da en ohms, voltaje en voltaje y la intensidad en amperes, ¿vale? Esta es una variante de esta fórmula. Si yo quiero conocer de esta fórmula el voltaje, simplemente hago un despeje y conocemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, una resistencia de 1 ohm permite una corriente de 1 amper cuando se aplica a sus terminales una diferencia de potencial de 1 volt. Repito, una resistencia de 1 ohm permitirá una corriente de 1 amper, ¿sale?, cuando se aplica a sus terminales
una diferencia de potencial de 1 voltio. ¿Sale? Estas son las unidades que rigen este ejercicio o esta ley de Ohm. Bueno, para muestra basta un botón, un ejemplo, ¿no? La diferencia de potencial o el voltaje, como comúnmente lo conocemos, entre las terminales de un calentador eléctrico es de 80 voltios. Cuando hay una corriente de 6 amperes en dicho calentador, ¿vale? ¿Cuál será la corriente si el voltaje incrementa ahora a 120 voltios? Vamos a poner ahora la cámara en el pizarrón, que esto es pues una variante que estamos dando a las clases. Ya no voy a ocupar pizarrones virtuales porque luego no me trabo, ¿no? Como no tengo un lápiz puntero especializado, ya tengo ahorita una cámara, bueno, un pizarrón en el cual estoy grabando todo esto. Y bueno, vamos a pasar al pizarrón para que ustedes puedan entender este ejercicio, ¿vale? Pausen el video, copien el enunciado y a continuación en el pizarrón vamos a ver el desarrollo, ¿vale? Ahí les doy el pizarrón. 1, 2, 3. Ay, no hay cámara. Ahí está. ¿Vale? Ahí me dice que ya tengo poquita pila, pero esperemos que nos alcance. Bueno, vamos a resolver ese ejercicio. Me paso para el pizarrón para que ustedes puedan observar. Bueno, voy a poner aquí enfrente para que vean. Este es el libro del cual con el cual nosotros estamos trabajando. Vean, Física, de la editorial McGraw-Hill. Es una 6ª edición en la cual, pues sí está algo choncho este libro. Tiene como, vean ustedes, casi 1000 páginas, ¿sale? Entonces, de este libro es donde estoy sacando toda la información, o la mayoría de la información y los ejercicios. Bueno, paro al comercial, porque tenemos que dar crédito al autor, ¿no? Bueno, vamos a ver, les repito, me dice, el ejercicio me está indicando la diferencia de potencial que existe entre las terminales de un calentador eléctrico es de 80 voltios, cuando hay una corriente de 6 amperes en dicho calentador. Aquí me está preguntando, ¿cuál va a ser la corriente si el voltaje incrementa a 120 voltios? La solución me dice que como punto número 1, lo acabo de anotar por acá, me dice que de acuerdo con la ley de Ohm, la resistencia del devanado del calentador va a ser igual a, y anotamos nuestra fórmula, ¿sale? Resistencia, voltaje sobre intensidad, ley de Ohm. Entonces sustituyo mis valores y me dice que mi resistencia ahora va a ser igual a ¿qué? El voltaje que me están dando es de 80 voltios. 80 voltios, ¿vale? Y lo divido entre la intensidad. Me dice que tengo una intensidad de 6 amperes. ¿Vale? Entonces, de acuerdo, paso número 1, de acuerdo con la ley de Ohm, la intensidad, la resistencia que tenemos en el calentador mientras están antes de que se incremente va a ser igual a 80 voltios entre 6 amperes, que si ustedes meten eso en la calculadora les dan un resultado de 13.3 ohms. ¿Vale? A ver si se alcanza a ver. Ok, ahí está. Ya lo están viendo. Bueno, por lo tanto, si el voltaje ahora se incrementa, como lo dice aquí, a 120 voltios, la nueva corriente ahora va a ser de ¿cuánto? Bueno, pues ahora me está pidiendo que calcule la corriente, que ahora me dice, ahora voy a ocupar el despeje. Al final de cuentas es la misma fórmula, simplemente despejo intensidad, ¿sale? Pero ahora me dice, por lo tanto, si se incrementa a 120 voltios, la nueva corriente va a ser la siguiente. O sea, ahora ya no va a ser 6 amperes. Entonces sustituyo mis valores. El voltaje, acuérdense, ahora cambia a 120 voltios, va a ser de 120 voltios entre la resistencia, que en este caso la resistencia es la que
Acabamos de determinar por este lado. Entonces mi resistencia ahora va a ser de 13.3 ohms. ¿Sale? Esto me da como resultado, si se ve, si se ve todavía. Esto me da un resultado de 9 amperios. ¿Ok? Ahí queda el resultado. Bueno, ahí queda lo que me está preguntando. Entonces, se ha depreciado cualquier cambio en la resistencia debido a un aumento en la temperatura del calentador o de los devanados del calentador. Quiere decir que si mi voltaje aumenta, por obvias razones, mi intensidad va a aumentar. Acuérdense, cuando tenemos un voltaje de 80 voltios, una intensidad de 6 amperes, bueno, más o menos va a ir ahí avanzándose, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, se ha depreciado cualquier cambio en la resistencia debido al aumento en la temperatura de nuestro calentador. ¿A qué me refiero con la temperatura? Pues la temperatura, acuérdense, no las denota este punto de la intensidad de corriente. ¿Vale? Esta intensidad puede generar cierto tipo de calor. Así resolveríamos este ejercicio. Pausen el video, copien el procedimiento y nosotros, bueno, yo les voy a continuar con más aquí en la clase. Perdón que me atraviese. Le voy a sacar yo también foto, captura, y la voy a poner aquí en la solución. Ya desaparece y lo pongo por acá. Lo voy a hacer más chiquito. Y ahí lo tienen. Ok. Bueno, aquí me está diciendo la diferencia de potencial entre las terminales de un calentador es de 80. Eléctrico es de 80 voltios cuando hay una corriente de 6 amperes. Dicho calentador, ¿cuál será la corriente si el voltaje incrementa a 120 voltios? Pues aquí están los dos pasos que tuvimos que seguir para llegar a la solución. La hicimos en el pizarrón y el resultado es 9 amperes. ¿Ok? Si tienen dudas, regresen al video de cómo hice esa solución. Si no, mándenme un mensajito. No les voy a dejar ninguna tarea, pero sí les voy a dejar una participación. Que me hagan los apuntes de esta clase, de este recuento de la ley de Ohm que les acabo de indicar y de este ejercicio. Me lo tienen que mandar antes de que acabe la clase para que yo les pueda poner su participación y su asistencia. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana con más clases y con este maravilloso mundo de los circuitos eléctricos para ir avanzando poco a poco. Que estén muy bien, les mando un gran saludo y nos vemos en la próxima clase. ¿Ok? Adiós.